Gouter en Sora no Toshimono Cap 2 así que has fallado, despertaste a la reina Uranos en vez de traerla de vuelta diría un ángel de pelo rubio mientras corta un pedazo de carne con un cuchillo mis más sinceras disculpas diría Ninfu no creen que es mejor deshacerse de Beta diría un ángel de pelo rubio mientras que otro comía un pedazo de carne, han pasado muchos años y los Toners aún no encuentran la sinapsis diría un ángel de pelo verde creo que no necesitamos a una guerrera electrónica dirá otro ángel, esperen la traeré de vuelta la próxima vez diría una Ninfu que está arrodillada ante esos ángeles y que puedes hacer ahora que la reina Uranos ha despertado diría un ángel además que hay de aquel chico es muy extraño diría otro ángel puedes darnos su nombre diría el ángel de pelo rubio si diría Ninfu se llama Gouter la cabra de la lujuria perteneciente a los 7 pecados capitales también llama a los ángeles diosas como si ya los hubiera conocido. Diría Ninfu que interesante al parecer él no parece humano diría el ángel de pelo verde esperen diría el ángel de pelo rubio sacando una carta interesante diría el ángel de pelo rubio la carta empezaría a crear una luz que crearía un humo el humo recorrería la cadena de la Angeloid y cuando llegó al collar empezaría a electrocutar a Ninfu la Angeloid daría un fuerte grito de dolor mientras que los otros ángeles solo comían normalmente estoy muy aburrido aquí arriba entrétenme diría el ángel de pelo rubio parándose si amo diría Ninfu que se había caído al suelo debido a las descargas luego su collar empezaría a parpadear con dos luces como si el collar fuera una bomba pasando a otra escena en el mundo de Nanatsu no Taizai el capitán traidor al fin murió diría Froudrin quien estaba en el cuerpo de Dreyfus dime en serio piensas que Gouter fue a otro mundo seguramente solo fue transportado al inframundo diría Meláscula lo dudo él es muy inteligencia y a veces odioso diría Derier y recuerdo que siempre le gritabas por cualquier cosa minúscula diría Monspi Derier y solo tendría un tic en el ojo muy bien empezaré a mundo de Soro no Toshimono el clima está perfecto para una parrillada diría Sugata porque tuve que venir aún no entiendo cómo me convenciste diría Gouter mirando a Tomoki cielos hay mucha gente aquí diría Soara por aquí diría una voz femenina resultando uno de mis hombres los están guardando lugar para nosotros lo ven por aquí diría la peli morada voltando hacia unos hombres de negro Gouter solo los miraría con curiosidad diciendo en su mente estoy tan interesado en lo que haya pasado en el torneo de Baisel oye Tomo-chan Ninfu aún no ha regresado diría Sohara de seguro está en el cielo o algo así diría Gouter mirando las nubes se supone que yo debía responder eso diría Tomoki con los ojos entrecerados bueno ella llega de lado y desaparece en el aire qué molestia diría Tomoki deberíamos prepararnos diría Sugata acercándose quitando su mochila que tenía puesta ¿dónde está Ikaros diría Tomoki Ikaros estaría viendo un juguete con una cabeza que se movía Ikaros lo agarraría y lo apretaría señorita espere usted no puede hacer esto diría un señor un tanto nervioso Tomoki se acercaría junto con Gouter oye Ikaros que pagaré por esto diría entregándole dinero al señor esto es viendo un disco con la portada de monas chinas esto es importante en serio esa imagen es tan importante para el dirá Gouter en su mente viendo lo mismo que Tomoki este es el pervertido DVD que ha adquirido fama legendaria Gouter alguna vez te has preguntado por qué la vida es injusta sin importar el esfuerzo que uno haga diría un hombre en silla de ruedas Gouter solo se tocaría la cabeza otra vez ese hombre quién era el bueno no importa solo sé que su voz se me hace familiar además que la imagen en mi cabeza es un poco borrosa diría este en su mente dejando de tocarse la cabeza también me llevaré este diría Tomoki revisando su billetera dándose cuenta de que no tenía dinero ya no me queda dinero diría yéndose deprimido supongo que no estoy en Britania diría el pelirrojo en su mente Gouter empezaría a seguir a Tomoki amo diría Ikaros acercándose a Tomoki pero este parecía ignorarla y seguía caminando lo siento diría está quedándose quieta necesito actuar como una humana normal diría Ikaros en su mente Gouter arma de destrucción masiva diría Ninfu en un recuerdo de Ikaros al recordar eso se sorprendería un poco quieres actuar como una humana verdad diría Gouter que tenía un rayo rosa en su dedo Gouter desaparecería el hechizo sí pero no sé cómo diría Ikaros luego pasaría una pareja y el hombre diría que mentires de humanos diría Ikaros salto de escena se vería a los demás preparando los platos para comer o bienvenido de vuelta Tomo-chan Ikaros-san la carne estará lista muy pronto diría Sohara Gouter no te emociona esto diría Sohara disculpa pero no puedo sentir odio rencor miedo amor no siento nada simplemente soy consciente de mi propia existencia desearía poder tener un corazón capaz de entender los sentimientos diría este con una mirada apagada son iguales diría Sugata comparando a Gouter y a Ikaros Sohara diría Ikaros acercándose a Sohara te odio nadie cree que eres linda diría Ikaros puedes parecer amable pero en realidad eres muy violenta
violenta diría Ikaros. Gouter solo levantaría una ceja por la confusión. Sohara se empezaba a acercar a Ikaros y, además eres muy delgada diría Ikaros. Esas son las razones por las que te odio diría Ikaros. Luego, se acercaría su gata. No existe el nuevo mundo, le diría la pelirrosa al peliblanco. Luego, voltearía su mirada hacia la pelimorada. Presidenta, ustedes diría Ikaros. Yo soy diría Mikako, esperando una respuesta. Una persona muy amable diría Ikaros. Vaya, vas a hacer que me sonroje diría Mikako, tocándose una mejilla. ¿Mienta acaso para llamar la atención diría Gouter en su mente, analizando la situación. ¿De qué se trata? Esto es lo contrario de lo que dijiste de mí diría Sohara. No quiero estar más contigo diría la peligrosa, viendo a Tomoki. No entiendo este juego diría Gouter en su mente, pensando que Ikaros solo jugaba. Gouter, eres la persona más sonriente diría Ikaros. Gouter solo inclinaría su cabeza hacia la derecha en tono de confusión. Pasando a otra escena, se vería a Tomoki comiendo su carne mientras tomaba su soda. Esto es lo mejor que tienes diría Tomoki. Sohara se le vería llorando. Tienes mucha suerte de que solo puedas beber soda diría su gata, preparando más comida. Aún no somos lo suficientemente mayores para beber alcohol diría Sohara. Yo sí soy mayor diría Gouter mientras comía. Qué malo eres, mira cómo la dejas ahora diría Mikako, viendo que Sohara empezaba a llorar más fuerte. No eres tú, es solo que Ikaros es una idiota diría la pelicastaña, empezando a beber su café que tenía en sus brazos. Gouter solo miraría cómo estos interactúan. Los humanos son tan simples y a la vez muy complicados. Me gustaría poder entender aunque sea una emoción diría mirando hacia el cielo. Todos están haciendo lo que quieren diría Tomoki. Eso sería algo malo diría Gouter, bajando su mirada. Haré todo lo que sea para despejarme de toda esta basura diría Tomoki. En eso aparecería un portal. Siento dos poderes mágicos diría, agarrando un palito, empezando a pararse una armadura roja. El caballero sacro Dreyfus diría Gouter sin mostrar ningún asombro. Gouter, ¿lo conoces? diría su gata un poco sorprendido. Que no puedo tener un poco de paz diría Tomoki. Gouter lanzaría el palito pero Dreyfus solo movería cuello, pero el palito igual lograría rasguñar su mejilla. Estoy harto de ti maldito, muere, alzando su espada destructor de estrellas diría Dreyfus, empezando a cargar un rayo de energía, pero Gouter alzaría su brazo y dispararía un pequeño rayo de energía que chocaría contra Dreyfus y lo paralizaría. Tengo miedo diría Sohara un poco asustada. No es necesario que tengas miedo diría Gouter. Mira, el portal lo comienza a absorber diría Gouter, mostrando como Dreyfus empezaba a absorber a Dreyfus. Maldición, porque estás con ese traidor diría Dreyfus, poniendo su puño en el suelo. Pero Segia, siendo arrastrado, porque estás con ese traidor, porque estás en contra de la raza demoníaca diría tratando de poner resíntesis a Gouter. Mandamiento del desinterés, miembro de los 10 mandamientos, grupo élite del rey demonio diría desesperadamente. No lo sé diría Gouter, simplemente no lo sé, o tal vez no quiero seguir órdenes de alguien que no sabe lo quiere. Fraundrin diría el pelirrojo. Portal tomaría más fuerza y expulsaría a Dreyfus. Vaya que ambiente más hostil diría Gouter, viendo como todos estaba asombrados. Díganme, me tienen miedo diría Gouter. Eto diría Sohara poniéndose nerviosa. No, después de todo, con lo que vivimos con Ikaros ya nada nos impresiona diría Tomoki muy relajado. Pasando a otra escena, Gouter estaría caminando por el mercado. En eso vería a Ninfu. Oye Alfa, ¿no piensas que estás siendo muy servicial con tu actual amo diría Mifu? Acercando, los Downer solo son basura para ti diría Ninfu, pero aún no entiendo qué es lo que quieres hacer diría Ninfu. Disculpa, pero eso es una amenaza o solo sientes miedo, por eso tienes esos comportamientos, disfrazas el miedo con arrogancia diría Gouter, que se había acercado. No te metas conmigo o lo pagarás diría Ninfu pasnado de largo. Otra cosa, no me menciones si no quieres destruir tu relación con él diría Mifu a la pelirrosa. La pelirrosa se iría pero Gouter se quedaría. La engañé completamente, volví para traerla de vuelta diría Gouter. Espera, leíste mis pensamientos diría Ninfu un poco molesta, viendo como el pelirrojo tenía un rayo rosa en su dedo. Una mirada amenazante a Gouter. Sistema de cautela activado, seguiré las órdenes de mi amo diría Ninfu, haciéndose invisible. Aunque no pueda contrarrestar tu poder, te llevaré al cielo diría Ninfu en su mente, y para eso diría Ninfu en su mente. Pasando a otra escena, se vería a Tomoki con unos binoculares. Tomaré a tu preciado amo, lo lamento Alfa diría la peli azul en su mente, acercando su brazo hacia Tomoki. ¿Crees que es lo suficiente para esconderte diría Tomoki, que seguía mirando qué está pasando diría Ninfu, alejándose un poco del peli negro porque diría está en su mente. Puedo verlo todo diría riendo como un pervertido. ¿Qué estás viendo diría Gouter, que había seguido a Ninfu? Es muy emocionante ¿verdad diría Gouter. Claro que si espió a la gente, el sexo es lo mejor para despejar la mente diría Tomoki, babeando. Después de todo no
tengo dinero diría Tomoki, ¿quién está aquí diría volteando dándose cuenta de que es Gouter disculpa ¿cómo se llama esa herramienta diría Gouter que por primera vez ve unos binoculares, se llaman binoculares y Dota diría Minfu que había dejado de hacerse invisible Minfu diría Tomoki sorprendido al darse cuenta de la le quitaría los binoculares y se los pondría en la cara para ver lo que Tomoki veía Gouter solo cerraría los ojos y los abriría tal vez el amor se interpreta a través de motivaciones diría Gouter en su mente viendo como Tomoki le había quitado los binoculares donde se supone que estabas diría Tomoki ¿a quién le importa diría Minfu a mí diría Tomoki porque te importa ella puedes reemplazarla después de todo hay más de una clase guerrera electrónica diría Gouter recordando que leyó la mente de Minfu no me importa diría Tomoki ella es mi invitada en mi casa pero no considera a los demás no te largues sin antes decirle algo a alguien diría Tomoki mirando a Minfu como sea para mí ella no es más que una simple pieza diría Gouter en su mente entrecerrando sus ojos Gouter solo se preguntaría cómo hacen los demás para encariñarse tan rápido como hacen para perdonarse con simples palabras cómo es el amar todo esto se lo diría dentro de su mente recordando sus misiones junto con los pecados que será de mí si yo pudiera comprender un corazón diría Gouter pero vería que Minfu y Tomoki se habían retirado me pregunto diría Gouter mientras proponía a buscarlos donde estarán diría que estaba caminando esto es muy aburrido y a la vez interesante sentimientos de amistad confianza y alegría esas son las sensaciones que presiento diría Gouter en su mente Gouter seguirá caminando mirando a todos lados vería una tienda mejor dicho una tienda donde estaba Tomoki y Minfu oigan diría Gouter caminado hacia ellos pero luego notaría la presencia de los otros a Gouter diría Mikako Gouter ella es diría Sohara pero Gouter le interrumpiría ella es Minfu si la conozco bien diría Gouter no me gustó mucho como nos conocimos diría Minfu como una tsundere al parecer fue estresante diría su gata claro que sí diría Minfua por cierto Ikaros nos contó de que habías vuelto me alegro mucho diría Mikako bienvenida de vuelta diría Sohara alegremente la peli azul solo se sonrojaría un poco gracias diría Minfu veo que armaste un puesto diría su gata quien comprara eso diría Gouter viendo la mercancía que Tomoki estaba vendiendo la mercancía eso lo veremos diría Tomoki yo también quiero armar una tienda diría Mikako Ikaros nosotros también abriremos una tienda diría Sohara volteando a ver a Ikaros luego Sohara y Ikaros se dedicarían a vender a 4 maldición se están robando los clientes excepto la tienda de Senpai diría Tomoki viendo a su gata ¿quieres mi ayuda diría Gouter que se había quedado junto a Tomoki y a Minfu si puedes hacerlo hazlo diría Tomoki lo haría pero no eres mi capitán así que yo paso diría el pelirrojo Tomoki solo tendría ojos como platos entonces ayúdame Minfu diría Tomoki diría la peli azul confundida en verdad ¿quieres esa imagen diría Gouter no es una simple imagen contiene un DVD diría Tomoki que es un DVD diría Gouter después te lo explico diría Tomoki resignado entonces diría Tomoki viendo a Minfu claro de todas formas no haré nada diría Minfu de verdad diría Tomoki cuando obtengas ese DVD puedo verlo también diría Minfu eso diría Tomoki eso a ti te gusta no Tomoki diría Sohara Tomoki se asustaría volteando pero solo vería a Gouter que tenía un rayo en su dedo que hiciste solo leí tus pensamientos además soy muy bueno imitando voces diría Gouter desactivando su hechizo no vuelvas a hacer eso diría Tomoki un poco aterrado te daré todo lo que quieras a cambio de obtener dinero diría Minfu muy bien solo debo ayudarte cierto eso es muy fácil creo que lo que estás intentando vender está en muy mal estado diría Minfu porque no vendes comido al igual que Alpha diría Minfu vende okonomiyami o algo así diría Minfu bueno eso se supone que es comida que nombre tan raro diría Gouter en su mente que estaba mirando la nube sin prestar atención a las acciones de Tomoki el corazón de la gente no es un juguete diría Kim en la memoria de Gouter desearía tener un corazón capaz de comprender sentimientos diría Gouter que será de mí si yo pudiera comprender un corazón este recuerdo les llegaría rápidamente a Tomoki y a Minfu que si habían escuchado lo que había dicho Gouter te gustaría poder comprender la emoción es verdad no eres tan diferente de Ikaros diría su gata viendo desde su tienda esto lo diría en su mente viendo a Gouter desde su tienda Gouter miraría por dónde están los comensales al parecer las mujeres se están yendo diría Gouter con su típica actitud despreocupada maldición diría Tomoki porque no intentas vender productos de estrellas o algo así diría Minfu eso es diría Tomoki yéndose del lugar ignorando la presencia de las 3 chicas que habían llegado antes Gouter estaría caminando preguntándose las emociones son complicas yo no siento solo existo esas eran las preguntas que se formulaba en su mente el pelirrojo Gouter habría llegado a una colina donde vería a Tomoki en el suelo estando desnudo y a Minfu comiendo doritos pero se quedaría parado al ver cómo Tomoki lanzaba pan con globo a las personas tuve un mal día estúpidos a la moda Gouter se acercaría ¿qué te pasó? Preguntaría Gouter eso no es importante
importante por culpa de esta gente que se están llevando a todas las chicas, diría Tomoki. Yo trato de comprar el DVD, diría Tomoki llorando, así que básicamente quiero ser popular con las chicas, pero eso nunca va a ocurrir, diría Tomoki. Te ayudaré, diría Gouter. ¿Que lo dices en serio?, diría Minfu un poco extrañada. Su actitud rara me parece interesante, diría Gouter. Que no soy un raro, diría Tomoki. Gouter extendería sus brazos. Tesoro sagrado, arco doble Harley, diría, activando unos 2 arcos de energía rosa. ¿No piensas matar a nadie o sí?, diría Tomoki un poco nervioso. Descuida, ellos estarán bien. Luz reestructural, chicas que estaban por ahí. Gouter desactivaría sus arcos y bajaría sus brazos. Entonces no pasó nada, diría Minfu. Solo espera ahora, diría Gouter. Las chicas correrían hacia Tomoki abrazándolo. Me sorprendió muchos esos arcos, diría Minfu en su mente. ¿Qué hiciste?, dirá Minfu un poco curiosa. Simplemente jugué un poco con las memorias de esas personas. Ahora lo ven como un ser querido, amigo o mascota, diría Gouter. El efecto dura poco tiempo, así es mejor que él lo disfrute, diría Gouter. Tomoki haría el uso de la magia del anime haciendo aparecer una tienda de bebidas alcohólicas de la nada. Esto es malo, se supone que mi deber es capturarlo, diría Minfu en su mente. Oye Minfu, necesito tu ayuda, diría Tomoki. Tráenos algo, diría Tomoki. Sí, diría Minfu, obedeciendo cada orden que Tomoki le daba. Luego Tomoki pondría una botella en su miembro. Vamos, agarren la torre, Tomoki, diría el pelinegro. Luego empezaría a ser pisoteado por las mujeres. ¿Qué les pasa?, diría Tomoki. ¡Qué idiota!, dirían todas y empezarían a golearlo. ¿Qué pasó?, diría Tomoki. El efecto es muy corto, diría Gouter. Me parece justo, no me gustaba que alguien como tú me diera órdenes. No puede ser, pero gracias, me ayudaron a vivir un sueño y tengo suficiente dinero, diría Tomoki. Gracias Minfu, diría Tomoki, dándole la mano a Minfu. Ella también cogería la mano del pelinegro. Gracias, diría la peliazul un poco sonrojada. Tomoki retiraría su mano de la peliazul. Gracias también a ti, Gouter. Bien, compremos ese disco, diría Tomoki, alzando un puño al aire. Tomoki se iría. No te dejes engañar mientras tenga esta cadena. Estoy conectada a mi amo y debo obedecerlo, diría Minfu en su mente. Pasando a otra se vería a Ikaros y a su gata conversando. Hay mucha gente comprando por aquí, diría Ikaros. ¿Por qué te estás forzando a mentir?, diría su gata. Ikaros se acercaría a unos juguetes y lo empezaría a desarmar. ¿Quién eres tú?, diría su gata. Soy una humana, diría la pelirrosa. ¿Por qué volvió Minfu?, diría su gata. No lo sé, diría la pelirrosa. Parece que estás diciendo lo contrario de lo que quieres decir. ¿Hay alguna razón para ello?, diría el peligris. Los humanos mienten. Soy una humana, diría Ikaros. Su gata solo daría un suspiro. Ya veo, diría su gata. A esta altura Tomoki se estará poniendo triste, diría su gata. Pasando a otra escena, ya era tarde. 3 personas y Tomo-chan, diría Sohara, regresaron en un buen momento, diría Sohara al grupo que venía. ¿Qué pasó?, diría Tomoki. Descubrimos lo que Ikaros estaba intentando decir, diría Sohara. Diría Tomoki confundido. Le dijiste que actúe más como humana, ¿cierto?, diría su gata. Ahora que lo mencionas, diría Tomoki. Ikaros lo tomó muy en serio y empezó a mentir, diría su gata. Mentir, diría Tomoki. ¿Quieren decir que todo fue una mentira? Entonces cuando dijiste que me odias estabas tratando de decirme que me querías, diría Sohara. Sí, diría Ikaros. Gouter estaría viendo la reacción de Sohara, que era una cara alegre. ¿Sería algo tan simple? Hace sonreír a los humanos, diría Gouter en su mente. Sohara iría a abrazar a Ikaros. ¿Qué más dijiste que te gustaba? Que yo sea tan delgada, diría Sohara. Así es, me gusta que tengas algo de sobrepeso, diría Ikaros. Eso quiere decir que existe el nuevo mundo, ¿cierto?, diría su gata. Si la presidenta es muy amable, ¿cierto? Soy amable, ¿cierto?, diría Mikako. Sí, diría Ikaros. La peli moraba solo se echó a reír. Así que era eso, fue una mentira cuando ella dijo que quería no estar contigo, diría su gata. Entonces ella quería estar con él, diría Gouter. Eso es cierto, Ikaros, diría Tomoki. Sí, diría Ikaros. Cielos, no me asustes así, pensé que tú también ibas a desaparecer, así que eso poco al principio no querías estar con ellas. Con Ikaros y Minfu, diría su gata. Sigo sin querer problemas, ya conocen mi lema. Paz y tranquilidad son lo mejor, diría Tomoki, alzando sus brazos. Tan solo admítelo, si en verdad quieres cambiar, entonces, diría su gata. Ya estando en la casa de Tomoki, el pelinegro contaría su pasado, pero me da paja escribirlo. Ya terminado de contar su pasado, la peligrosa besaría al pelinegro. Gouter diría en su mente, eso es lo que los humanos llaman amor. Y Karoa se separaría y diría quiero estar contigo de ahora y para siempre. ¿Qué estás haciendo?, gritaría Tomoki. Qué raro, normalmente los humanos voltean el cuerpo mientras se ponen rojos y sudan, diría Gouter en su mente. Estaba tratando de hablarte seriamente y no tengo idea de lo que quieres hacer, diría Tomoki. Todo sigue igual aquí abajo, ¿no?, diría Minfu, que estaba en el techo de la casa de Tomoki. Luego en la mañana verían el video y Tomoki se enojaría. Fin del capítulo 2. Espero que les haya gustado.